Entonces tenemos este ejercicio de aletas, transferencia de calor por aletas. Entonces dice, se coloca un total de 10 aletas rectangulares de aluminio con un factor o con un coeficiente de conducción, de conductividad de 203 vatios sobre metro grado Kelvin sobre la superficie plana exterior de un aparato electrónico. Cada aleta tiene 10 milímetros de ancho, 20 milímetros de alto y 4 milímetros de espesor. Las aletas están ubicadas paralelas entre sí con una distancia de centro a centro de 8 milímetros. La temperatura en la superficie exterior del aparato electrónico es de 60 grados y la del aire circundante es a 20 grados, donde el coeficiente de transferencia de calor es de 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Hay que determinar la razón de la pérdida de calor entre el aparato electrónico y el aire circundante y la efectividad de la aleta. Entonces lo primero es diferenciar, ¿no? Este es el coeficiente de conducción o de conductividad K y este es el coeficiente de convección. Lo podemos distinguir porque uno es vatios sobre metro Kelvin y otro es vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Este es de convección. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tipo de ejercicios? La ecuación general de las aletas estudia varios casos, donde uno de esos es, por ejemplo, la aleta infinitamente larga. Entonces, ¿qué nos dice la aleta infinitamente larga? Tenemos, por ejemplo, en este caso, una aleta de sección circular, la cual está unida a una superficie que tiene una temperatura base. Entonces, aquí se supone que la temperatura base con la temperatura inicial o la primera área de sección de la aleta serán iguales a la temperatura de la base, y a medida que ella va saliendo, se va alejando de esta superficie de la base, la temperatura va decreciendo. Esta suposición entonces nos da dos ecuaciones para conocer las temperaturas y la razón de pérdida de calor de la aleta, donde esta es la distribución de temperaturas, donde T sub B es la temperatura base, T sub infinito la temperatura del medio y T sub X una temperatura a una longitud X que yo desee. Por ejemplo, si aquí que está X1, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, si yo quisiera saber la temperatura de la aleta aquí, a esta distancia X1, entonces aquí es donde podría saberla. Es igual a E a la menos AX, donde A representa estos factores multiplicados, que es HP sobre K a sub C. H, el coeficiente de convección, P, perímetro, K, el coeficiente de conducción o de conductividad, y A sub C, el área de sección de la aleta. Y tenemos una ecuación diferencial y una ecuación ya resuelta o general, digámoslo así, para la razón de la pérdida de calor, que también tiene los coeficientes pues parecidos a los que tenemos acá. H, el perímetro PK, coeficiente de conducción AC, área de sección, temperatura base y temperatura del medio. Entonces esto es para aletas infinitamente largas. En caso tal de que tuviéramos una aleta la cual estuviera aislada en la punta, o tuviéramos una pérdida de calor despreciable en la punta porque la aleta, digamos, el área alrededor es muy grande, entonces es como que la temperatura aquí, digamos, el flujo de calor o la pérdida o la razón de flujo de calor, como lo vamos perdiendo en la aleta, pues va siendo hacia afuera, ¿no? Recordemos que ese flujo de calor es vectorial, es decir, tiene una cantidad y una dirección. Aquí suponiendo que va hacia afuera, en el sentido de que la temperatura de los alrededores sea inferior a la temperatura de la aleta. Entonces, digamos que esta parte de aquí, digamos, este tubo fuera tan grande que esta parte de aquí, la temperatura que sale aquí de esta punta de la aleta, pues no representa mucho con respecto a toda la pérdida que hay acá, ¿no es cierto? O que simplemente tuviéramos la punta de la aleta aislada. En ese caso, tendríamos entonces el caso de pérdida de calor despreciable desde la punta de la aleta a punta de la aleta aislada, y tendríamos estas ecuaciones de gobierno. Esta es la distribución de temperaturas y la pérdida o la razón de calor de la aleta. Si tuviéramos que considerar convección y radiación combinadas, entonces tendríamos que trabajar con una longitud corregida de la aleta y también tendríamos pues unos casos diferentes aquí.
Entonces, ¿cómo saber cuál de estos casos es el que me describe? O con cuál de esos casos o cuáles de esas ecuaciones de gobierno puedo trabajar este ejercicio. Leyendo, o sea, si me dice que la punta es aislada, pues me voy por el segundo caso. Si es de convección y radiación combinada, pues me voy por ese caso. Como aquí no me dice ninguno de esos, voy a entonces a considerar que mi aleta, las ecuaciones de gobierno que me van a dictaminar el comportamiento de mi aleta van a ser las de aleta infinitamente larga, ¿ok? Entonces, esta tabla 3.3 que estoy mostrando aquí es una tabla que nos muestra la eficiencia y las áreas de superficie de configuraciones comunes de aletas. Aquí está solamente para aletas rectangulares, pero si ustedes se fijan en el libro completamente, está la tabla completa, hay varias configuraciones de aletas, en el libro de transferencia de calor de Zenger. Entonces aquí ven la eficiencia de diferentes tipos de aletas, aquí rectangular, aquí de sección triangular, aquí de sección parabólica, aquí circulares de perfil rectangular, espiga circular y ahí va. Donde tiene la longitud corregida en caso de tener caso de convección y radiación combinadas, tiene el área de la aleta y tiene este factor M, el cual utilizaríamos para hallar la eficiencia de la aleta. Entonces, como vamos a hallar, nos piden determinar la razón de la pérdida de calor, vamos entonces a trabajar con esta ecuación dada por aletas infinitamente largas, donde tenemos, entonces nuevamente recordemos que H vendría siendo el coeficiente de convección, P el perímetro de la aleta, K el coeficiente de conducción que da el material, A sub C el área de sección de la aleta y donde tendríamos que esta sería la temperatura de la base y esta de sub infinito la temperatura del medio ambiente, del aire, de lo que tengamos allí. Entonces escribamos nuevamente esta ecuación acá y vamos mirando qué es lo que tenemos. Entonces tenemos que la razón de pérdida de calor de esta aleta va a ser igual a H, P, K, A sub C, todo esto la raíz, por temperatura de base menos temperatura del medio. H entonces la tenemos aquí de 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. El perímetro de la aleta entonces sería 2 veces T, donde T es el espesor, 2 veces T más 2 veces W. Y aquí vendríamos a decir que T es igual a, tenemos es 4 milímetros, o sea 0.004 metros. Y W vendría siendo el ancho, que es 10 milímetros, o sea 0,01 metros. Entonces, perímetro es igual a 2 por 0,004 más 2 por 0,1, perdón. Entonces el perímetro vendría siendo igual, esto todas las medidas en metros. Entonces perímetro vendría siendo igual 0,028 metros. ¿Listo? El coeficiente K es igual a 203 vatios. 203 vatios sobre metro Kelvin. Área de sección entonces es W por T, o sea 0,01 por 0,004 metros cuadrados, aquí sería. Entonces A sub C vendría siendo igual a 0,0004 metros cuadrados. Entonces sabemos que no tenemos solamente una aleta sino 10. Entonces digamos que el área total vendría siendo esto por 10 aletas, o sea por el número n de aletas. Entonces el área de sección vendría siendo 0,004 metros cuadrados.
aquí creo que me faltó un 0, entonces ese sería 0,0004. Aquí sería, aquí sería 0,0004 metros cuadrados. Eso, así. Temperatura base de 60 y temperatura del medio circundante 25. Entonces T es igual a 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin por 0,028 metros por 203 vatios sobre metro Kelvin por 0,1234 metros cuadrados. Todo esto dentro de una raíz. Todo esto por la temperatura base 60 menos 25 en grados centígrados. Que vamos a ir reduciendo unidades, entonces tenemos metros con metros, este también metro con metro, entonces quedaría vatios al cuadrado sobre Kelvin al cuadrado, entonces sería 100 por 0,028 por 203 por 0,1234 vatio cuadrado Kelvin cuadrado. Todo esto por 35 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, esto todo lo que dentro de la raíz me da 0,22736 vatios cuadrados Kelvin cuadrado. Va a pasar esto a Kelvin, sumando pues 273, o sea que nos da 308 Kelvin. Sacando todo esto de la raíz, entonces me da 0,477 aproximadamente de vatio Kelvin por 308 Kelvin. Y finalmente, aproximadamente 146,86 vatios. Entonces, para responder, la razón de la pérdida de calor del aparato electrónico hacia el aire circundante me da de 146,86 vatios. Esta sería la respuesta de A. ¿Ok? Ahorita me piden la efectividad de la aleta. Entonces, ¿qué pasa con la efectividad y la eficiencia? Nosotros aquí teníamos en la misma tabla, teníamos un valor de eficiencia de la aleta. Ese valor de la eficiencia de la aleta realmente me evalúa la aleta en sí, o sea, es decir, aquí en esta suposición de la aleta vemos que la temperatura va cayendo a lo largo que digamos el material o la aleta se va alejando. Estas partes están más lejos de la temperatura de la base a la cual está colocada. Entonces esto nos da una transferencia de calor, pero suponiendo en el caso ideal de que la temperatura base fuera igual a la temperatura a lo largo de toda la aleta, es decir, esta recta que yo tenía acá ahora, que la temperatura fuera así realmente, una isoterma, la transferencia de calor sería pues diferente y sería mayor, porque de todas maneras la diferencia de temperaturas sería mucho más grande en cualquier lugar. O sea, por poner ahorita en el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos aquí 60 grados, ¿no es cierto? Y digamos que por este decrecimiento, digámoslo aquí que ya va haciendo 50 grados, por dar un ejemplo, por dar un número. Y nosotros tenemos que el aire circundante está a 25 grados centígrados. Obviamente la diferencia entre 60 y 25 va a ser mayor que entre 50 y 25. Entonces, esta disminución pues va a afectar la transferencia de calor, es decir, la pérdida de transferencia de calor nos va a dar menor de que si la transferencia de calor ideal es en que no fuera 60 aquí, sino que también fueran 60 acá, fueran 50 sino 60, se mantendría, fuera muchísimo mayor. Entonces esa diferencia entre la misma aleta nos da de eficiencia en sí. Pero cuando nos preguntan sobre la efectividad de la aleta, lo que nos están preguntando es una razón entre la transferencia de calor o la pérdida de transferencia de calor de la aleta
con respecto a la misma situación sin aletas. Es decir, ahorita estábamos evaluando un aparato electrónico en el cual estamos colocando unas aletas rectangulares para aumentar la transferencia de calor. Pero ¿qué tanto aumentó? O sea, ¿qué tan bueno fue colocarle las aletas? Es decir, teníamos, digamos, esta pared aquí, este papel, ¿no es cierto? Esta superficie plana transfiriendo ese calor, ¿no es cierto? Tenemos una pérdida, una razón de calor por esta superficie plana con respecto al medio ambiente, y ahorita le colocamos varias superficies, varias aletas, ¿no es cierto? O sea, varias superficies así circulares, pues como... Entonces, esta nos va a dar otra transferencia de calor. Entonces, esa comparación entre el caso con y sin aletas nos da la efectividad, el cual está nombrado como Y. Y aleta es la efectividad o la eficacia de la aleta. Y la eficiencia es con respecto a ella misma. Es decir, que la aleta mantuviera la temperatura base a lo largo de ella, o en el caso ideal, pero el real es que la temperatura a lo largo de la aleta va decreciendo. Entonces, esas son las dos diferencias. Si nosotros quisiéramos hallar, por hacer el ejercicio, la eficiencia de esta aleta, entonces tendríamos que hallar esta longitud corregida y este factor M. La longitud corregida entonces nos dice aquí, LC es igual a L más D medios, donde L vendría siendo lo que se llama, lo que dicen aquí en el ejercicio, el alto, que es 20 milímetros, o sea 0,02 metros, y el T, que es el espesor, que es 0,004 metros. Entonces la longitud corregida de la aleta vendría siendo igual a 0,02 más 0,004 sobre 2, todo esto en metros, 0,02 más 0,002, 0,022 metros tendríamos de longitud corregida. Y el factor M entonces, para hallar la eficiencia, M vendría siendo igual a 2H sobre KT, ¿cierto? La raíz. Entonces tenemos que 2 por 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin sobre 203 vatios sobre metro Kelvin por 0.004 metros. Como vemos, esto es adimensional, ¿no? No, eso no es adimensional. Entonces, ya les digo por qué. Entonces, porque este metro se va con este metro y esto se va con esto, queda sobre metros cuadrados, pero es para que en la eficiencia, en la ecuación de la eficiencia ya se vaya con la longitud. Entonces, tendríamos todo esto con raíz. Entonces esto nos da 15,7, y entonces la eficiencia de la aleta es igual a tangente hiperbólica de 15,7 por la longitud corregida 0,022 sobre la longitud sobre el mismo valor 15,7 por 0,022. Nos da la tangente hiperbólica de todo esto, nos da aproximadamente 0,3321 sobre 0,3453, dándonos esto 0,962, o sea que aproximadamente 96,2% de eficiencia de la aleta. ¿Listo? Pero ahorita pues eso no es lo que nos piden es la efectividad. Entonces la efectividad de la aleta o la eficacia podemos hallarla. Si tuviéramos cómo hallar el área de la base, pues ya teníamos el área de la aleta y sería multiplicar. Entonces el área de la aleta, pues como vimos, tenemos que multiplicarla por la cantidad de aletas. Si no, entonces podemos hallar la efectividad de la aleta con esta ecuación de la efectividad de la aleta larga. Entonces vamos a hacerla así. Entonces, efectividad de la aleta larga es igual a factor o el coeficiente de conducción, K por el perímetro sobre HAC, área de sección.
Entonces teníamos que K es igual a 203 vatios sobre metro Kelvin por perímetro, que era 0,028 metros, sobre H, que es 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin por 0,14 metros cuadrados. Esto con esto, esto con esto y finalmente esto con esto. Esto es raíz. Esto me da 5,684 sobre 0,04 y todo esto raíz. Entonces esto da 11,92, un valor adimensional. Entonces, este valor, ¿qué nos quiere decir? Que al utilizar este tipo de aleta, esta aleta rectangular en esta base, se incrementa casi 12 veces, porque es 11,9, se incrementa casi 11 veces la transferencia de calor, o sea que pues es bueno, ¿no? Porque como recordamos, que relaciona la transferencia de calor versus sin aletas. Entonces eso significa eso. Casi 12 veces mejora la transferencia de calor colocar estas aletas. Y este sería entonces lo que me piden en el punto B, la efectividad de la aleta.